Muy buenas a todos, la verdad que estoy alucinado y emocionado pues con la respuesta que está habiendo estos días con el canal. Los últimos vídeos han subido muchísimo en cuanto a visualizaciones, habéis entrado muchísimos nuevos suscriptores y sin duda pues os lo debo a vosotros, a todos aquellos que apoyáis con vuestros comentarios, con vuestros likes cuando entréis en los vídeos, con todo, ¿no? Con todo ese apoyo. Sin duda también ha ayudado mucho el vídeo con Iñaki Angulo que hicimos cada uno en nuestro canal y que compartimos de alguna manera y que, bueno, pues os ha traído a muchos de vosotros a este canal. Nada, muy agradecido, como digo, y vamos a hacer un balance de los momentos más determinantes, de esos 5 momentos que han marcado el año 2020 para el Real Madrid. Un año que no os tengo que explicar porque ha sido muy especial y muy complicado. La pandemia ha condicionado absolutamente todo. Este verano no hemos tenido fichajes. Afortunadamente en el Madrid tampoco hemos tenido ERTEs, ni despidos, ni decisiones económicas traumáticas. Simplemente la decisión ha sido no fichar, no hacer inversiones, ser austeros, ser responsables. Y creo que para los que nos sentimos madridistas también tiene que ser un motivo de orgullo que el club esté así de bien gestionado. No solo económicamente, sino moralmente también. Creo que el Madrid ha sido una fuerza positiva para vencer a la pandemia. Creo que ha hecho aportaciones económicas muy importantes y eso sería lo más importante si nos ponemos serios de 2020. Pero ahora vamos con esos 5 momentos que han marcado un poco el año futbolístico del Madrid. El primero, indudablemente, tiene que ser esa Supercopa de España que se jugó por primera vez fuera de España y que bueno, le dio el título de campeón al Madrid. Fue el primer título del año, el primero de Zidane tras su vuelta al Real Madrid. Y lo cierto es que el Madrid viajaba en condiciones bastante penosas, porque si no me falla la memoria, tenía de baja a Benzema, a Bale y a Asensio, la que se configuraba como su delantera titular al principio de la temporada. Aún así, el equipo hizo un partidazo contra el Valencia, ese 3-1, con el gol inicial de Kroos, que es muy icónico, ¿no? Ese gol directo de córner. Y en la final, ante un Atleti que llegaba fuerte después de eliminar al Barça, un partido sufridísimo, sin, como digo, pues los delanteros titulares del Madrid. Pues lo cierto es que el Madrid lo llevó a los penaltis, en parte, bueno, en gran parte, gracias a otra imagen icónica como la de Fede Valverde derribando a Morata en los últimos minutos del partido, asumiendo, pues, por supuesto la expulsión, también el estigma público que algunos medios o algunos protagonistas le pusieron, pero haciendo lo mejor para el equipo. El propio Cholo Simeone dijo que ahí Valverde ganó la final, y es que es así, ¿no? Esa decisión fue determinante. Y en la tanda de penaltis pues emergió un fantástico Thibaut Courtois que le dio pues su primer título de la temporada del Madrid con esas paradas en los penaltis, ¿no? Un equipo que estuvo acertadísimo, después también lanzando los suyos, el Madrid. Ese sería sin duda el primer momento. El segundo momento es más complicado. Fue una semana muy convulsa, 10 días muy convulsos, porque el Madrid llegaba ya con mejor marcha, se estaba convirtiendo cada vez en un equipo más sólido, pero de repente llega la eliminatoria ante el City y se pone 1-0. O sea, tiene el partido, no diré controlado, porque el Madrid estaba pasando dificultades en ese partido, pero el City tampoco le estaba generando mucho peligro y se pone 1-0. Y a partir de ese momento se apagan las luces, llegan los errores y el Madrid se ve 1-2 en la eliminatoria con medio pie o con un pie entero, digamos, fuera de la Champions, ¿no? En principio la vuelta iba a ser 2 semanas después, 2-3 semanas después, y prácticamente fue despedirse de la Champions en ese partido en el Bernabéu que tuvo tan controlado el Madrid, por lo menos en cuanto al resultado. Pero pocos días después, 3 días después, el Madrid juega contra el Barça, que llegaba líder al Bernabéu, y gana 2-0 con esos goles de Vinicius y de Mariano que le devolvían el liderato en la Liga y que, bueno, el Madrid volvía a depender de sí mismo faltando, si no me equivoco, 12 jornadas para el final, ¿no? Era un paso importante después de haber caído ante el City el ver que el Madrid volvía a ser líder. Pero es que inmediatamente después el Madrid hace, yo creo que el peor partido de la temporada junto al de Mallorca
y pierde contra el Betis estrepitosamente un 2-1 con ese fallo de Benzema que deja a Tello absolutamente solo y bate a Courtois. Y lo cierto es que, bueno, a partir de ahí llega el confinamiento, tuvimos lógicamente cosas mucho más importantes en las que pensar, pero las veces que pensábamos en fútbol, que reparábamos un poco en la situación de la Liga, ¿cuántas veces nos acordamos de ese partido que había vuelto a colocar de líder al Barcelona con 2 puntos de ventaja y que hacía que el Madrid no dependiese de sí mismo en esas últimas 11 jornadas? Fue tremendo, ¿no? Esa sensación de frustración tras haberle ganado el Clásico al Barcelona, de volver a depender de ellos para poder ganar la Liga. Así que ese fue el segundo momento, como digo, más convulso, más complicado. El tercero, sin duda, fue el posconfinamiento. Esos 11 partidos que jugó el Madrid tras el confinamiento y que supo encarar como si fuese una Champions, como si cada partido fuese una final, como una competición corta, ¿no? Y ahí el Madrid, realmente cuando se concentra, cuando se centra de verdad, es muy difícil de batir. Vimos un equipo rocoso, sólido, que sabía jugar cada partido como convenía, que no tenías, ¿verdad?, también esa presión del público que le animaba a atacar muchas veces por encima de sus posibilidades, sino que fueron partidos muy cerebrales por parte del Madrid y que tras el segundo partido, después del confinamiento, empezó a depender de sí mismo porque el Barcelona pinchó contra el Sevilla en Sevilla, si no me equivoco. Creo que quedaron 0-0 o 1-1, no me acuerdo ahora el resultado exacto, pero sé que fue un empate. Y el Madrid de repente volvía a depender de sí mismo. Y todos creímos en ese momento que el Madrid en esa disposición era capaz de ganar esa liga, que era capaz de ganar todos los partidos que quedaban. Y lo cierto es que ganó todos los que hicieron falta, salvo el último, que ya no hacía falta, que ya el Madrid era campeón de liga. Y bueno, recordar esa última jornada, esa penúltima jornada, pero última en este título de liga contra el Villarreal, con esos goles de Benzema y ese 2-1 que le dio al Madrid la liga. Ya digo, fue un periodo de mucha concentración, de un equipo tremendamente táctico que que no perdía los nervios en ningún momento y que además, pues tuvo el acierto de no verse debajo del marcador en ninguno de esos 10 primeros partidos. Fue algo increíble, la verdad, y además casi sin rotar, ¿no? Digamos que el Madrid se preparó muy bien físicamente durante esos meses, ¿no?, de confinamiento. Y yo noté un equipo pues muy maduro, muy físico y que supo encarar perfectamente esa competición corta, ¿no? Y bueno, pues la prueba fue el título de liga, que sin duda a nivel deportivo fue el momento más importante de la temporada. El cuarto momento es más desagradable porque poco después, a pesar de que el Madrid venía en buena dinámica, aunque yo creo que esas vacaciones de por medio no ayudaron nada, porque el equipo perdió cierta marcha, pues pocos días después el Madrid cayó definitivamente eliminado en Champions. Y la sensación fue peor incluso que el resultado, porque no era tanto el caer eliminado, que ya era decepcionante de por sí, tras haber caído el año anterior en octavos también ante el Ajax, sino la sensación de que el Madrid estaba lejos, ¿no? De que al Madrid en Europa le faltan varios saltos para poder de verdad competirla con opciones de ganarla. Fue una sensación mala, la verdad. Es verdad que si atendemos al partido, pues el Madrid llegó a estar metido en la eliminatoria con ese 1-1 que marcó Benzema, pero los errores individuales, en este caso de Varane, pesaron mucho, ¿no? La verdad que fue muy difícil asumir para el equipo esos errores de un central de garantías. La baja de Ramos se notó muchísimo, no por Militao, sino por Varane. Y lo cierto es que, pues nos fuimos a un julio y agosto que sabíamos que no iba a traer ninguna incorporación, con esa sensación de estar todavía algo lejos de poder ganar la Champions. El quinto momento pues ha llegado hace muy poco y pues ha protagonizado bastantes vídeos de este canal, como ya sabéis, de este muy joven canal, porque el Madrid ha llegado a estar en una situación absolutamente crítica hasta esta temporada, a pesar de que todavía no estamos ni siquiera en 2021. El Madrid, cuando pierde contra el Shakhtar en Ucrania, está a expensas de lo que ocurra en el partido entre el Inter y el Borussia Mönchengladbach y en la última jornada. Pero en ese momento, cuando el árbitro pita el final en Ucrania, el Madrid no depende de sí mismo para clasificarse a octavos de final. Era una situación crítica. Zidane era más que cuestionado. A mí me consta que el Madrid llegó a plantearse el tomar ciertas decisiones con el técnico francés. Afortunadamente reinó la calma. En un momento determinado el Madrid hizo balance y vio que, que ni era culpa de Zidane todo lo que estaba ocurriendo
y ni ninguna otra solución garantizaba mejores resultados que el propio francés, que ya había pasado otras veces por ese tipo de situaciones y las había sacado adelante. Y desde ese momento el Madrid solo conoce la victoria. Es increíble, ¿no? Ganó en Sevilla, ganó al Borussia Mönchengladbach en ese partido que le clasificó como primero de grupo para los octavos de final de Champions, ganó al Atleti Bilbao también, ganó, hasta me cuesta acordarme de todos los partidos, pero ganó desde luego al Eibar, ha ganado recientemente también el último partido de Liga. Pues hemos visto a un Madrid que indudablemente ha sabido salir de un momento crítico de la temporada en el cual estaba a punto de despedirse de la Champions y de la Liga en pleno mes de diciembre, para ahora, pues coliderar la Liga con el Atleti, a pesar, eso sí, teniendo 2 partidos más de disputados, por lo tanto ahí evidentemente, pues está algo adulterada, digamos, ¿no? Esa clasificación. Realmente el Atleti va a tener la posibilidad de ponerse por encima, pero pues la situación del Madrid cambió por completo, ¿no? A pesar de esa desventaja que puede llegar a tener con el Atleti, está con opciones de ganar la Liga y está clasificado para octavos de Champions y jugará contra un rival que en principio debería ser inferior al Madrid, el Atalanta italiano. Así que, pues es el quinto momento de la temporada que yo destacaría porque realmente, no de la temporada, del año 2020, ¿no? Porque realmente, pues se nos podía haber acabado la temporada, esta vez sí 2021, muy pronto a los madridistas y afortunadamente no ha sido así. Sin más, os dejo, espero como siempre vuestros comentarios, espero pues que los que no estéis suscritos al canal os animéis, que os unáis a los muchos que se han suscrito estos últimos días y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.